Las Islas Canarias, el Caribe de Europa, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y una pieza fundamental del antiguo Imperio Español. Hoy en día Canarias es considerada una parte más de España. Pero, ¿cómo llegó a serlo? Evidentemente las islas están muy lejos de la península ibérica y son más geográficamente africanas que europeas. ¿Qué llevó a su conquista? ¿Quiénes vivieron aquí antes? ¿Y cuándo las descubrimos por primera vez? Antes de nada, debemos empezar aclarando quiénes estaban en las islas antes de la llegada de los europeos. Para ustedes que sean canarios será fácil la respuesta. Pues los guanches, ¿no? Bueno, una corrección. El término adecuado realmente no es guanche, pues esta palabra realmente solo se les aplicaba específicamente a los antiguos habitantes de Tenerife. Para referirse a los naturales del archipiélago en general, muchos académicos e historiadores prefieren simplemente llamarlos aborígenes. Pero ahora la verdadera pregunta es, ¿cómo llegó esta gente a Canarias? ¿En barco desde África? Seguramente. Pero a lo mejor no llevaron ellos el timón. Según los relatos de los conquistadores y otras fuentes del siglo XIV y XV, los aborígenes no sabían navegar, a lo mejor incluso no sabían lo que era un barco. Ciertamente no mantenían el contacto entre sí los habitantes de cada isla, así que a lo mejor no navegaron ellos mismos, porque seguramente se acordarían de lo que es un maldito barco. Una de las teorías más extendidas es que los transportaron ahí los romanos. Sabemos gracias a la obra de Plinio el Viejo que el rey Juba II de Mauritania ordenó una expedición a las islas en el siglo I, y que este mismo había interactuado con los romanos y compartido su conocimiento. Algunos incluso creen que fue el mismísimo rey Juba II el que le dio el nombre de Islas Canarias al archipiélago, por los supuestos canes feroces que encontraron en Gran Canaria. Pero volviendo a la teoría de antes, se sostiene que los romanos habrían trasladado a los aborígenes desde Mauritania contra su voluntad para usarlos posiblemente como esclavos en factorías de púrpura o simplemente para asentarse en las islas. Sí que sabemos que los romanos intentaron al menos colonizarlas, ya que en la isla de Lobos, al lado de Fuerteventura, se hallaron restos de cerámica romana en la playa de la Concha, y por todas las islas se han encontrado restos datados de semillas importadas. Fuera cual fuera el motivo de su traslado, los nativos de las islas llegaron para quedarse, trayendo cereales y animales domésticos como cabras para así crear asentamientos permanentes y eventualmente toda una cultura propia. Después de esto, pasarían siglos sin saberse nada de las islas, de tal manera que mientras Europa pasó por la caída del Imperio Romano y casi toda la Edad Media, los aborígenes vivían prácticamente como cavernícolas prehistóricos, hasta su redescubrimiento por el navegante genovés Lancelotto Malocello en la década de 1330. Llegaría a la isla más al norte, entonces denominada Titeroicacat, y se quedó ahí 20 años, llegando a construir un supuesto pequeño castillo, aunque no sabemos exactamente dónde se encontraba. De hecho, el actual nombre de la isla, Lanzarote, se debe al mismo Lancelotto Malocello. Unas décadas después comenzaría de verdad la conquista de Canarias. Aunque muchos lo piensan erróneamente, es necesario aclarar que la conquista de Canarias no fue un proceso único ni homogéneo. No se conquistaron todas las islas a la vez, y ni siquiera del mismo modo. Se separa la conquista en dos fases o etapas, ambas muy distanciadas en el tiempo y diferentes en cómo se realizaron. La primera fase se conoce como la conquista señorial, entre 1402 y 1450, que a su vez se divide en dos subetapas, la conquista señorial normanda, de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, y la conquista señorial castellana, de La Gomera. Se llama así la primera fase, conquista señorial, porque la llevaron a cabo nobles y señores que querían enriquecerse y conseguir tierras y títulos, y la corona, pues, no tuvo nada que ver. Esencialmente llegaron estos nobles a las islas e instalaron una especie de sistema feudal en las islas mencionadas anteriormente. Es decir, se quedaban ellos con las islas, pero estos nobles eran vasallos de la corona de Castilla. La primera expedición la lideraron los normandos Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, entre 1402 y 1405, llegando primero a Lanzarote y levantando allí un fuerte llamado Rubicón después de un pacto de paz con el rey de la isla, Guadarfía, recibiendo su permiso para ocupar la isla pacíficamente y construir su castillo si a cambio les protegerían de otros invasores europeos. Más tarde intentarían conquistar Fuerteventura, pero al llegar a las orillas del norte no había nadie,
y después de un rato avanzando hacia el interior, se quedaron sin comida y suministros, y algunos de su tripulación incluso se amotinaron sin éxito, así que dejaron la conquista de Fuerteventura para después. Se decidió que Betancourt viajaría a Cádiz para conseguir refuerzos y suministros, mientras que Gadifer de la Sal volvería a Rubicón. Sin embargo, mientras Gadifer cazaba focas en la isla de Lobos, el gobernador del castillo de Rubicón, Bertín de Berneval, traicionó al rey Guadarfía y apresó a un montón de los nativos. Esto llevó a una tremenda rebelión aborigen contra los normandos, que tardaría un buen rato en ser aplastada. Volvió Betancourt en 1404 con suficiente fuerza para poner fin a la rebelión en Lanzarote. Además, Betancourt había vuelto con un título extra: Señor de las Islas de Canarias, un regalito de parte del rey Enrique III de Castilla, algo que enfadó muchísimo a Gadifer, ya que él había pasado mucho más tiempo en Canarias y tuvo que manejar toda esa rebelión indígena, pero consiguieron apartar sus diferencias para seguir con su objetivo, y juntos continuaron con la conquista de Fuerteventura. En este segundo y más exitoso intento de tomar Fuerteventura, Betancourt construyó un castillo en la costa este llamado Rico Roque, que ya no queda porque fue destruido por los aborígenes, y fundó en 1404 un pueblo que serviría como base principal de la ocupación europea, Betancuria, la primera capital no solo de Fuerteventura, sino de toda Canarias. No solo estaría bien protegida de amenazas externas por las montañas que rodean el valle interior, sino que también conseguiría gran prestigio. De hecho, la iglesia matriz del pueblo, construida en 1410, llegó a ser brevemente catedral por orden del Papa Martín V. Reforzado, Betancourt sometería a los reyes aborígenes de la isla, Guise en el norte y Ayose en el sur, acabando estos dos convertidos al catolicismo y bautizados como Luis y Alfonso. Mucho menos épico que Guise y Ayose, lo sé. Por último, tras un intento fallido de tomar La Palma, Betancourt navegó hacia el Hierro, conquistándola en 1405 sin resistencia, y deportando a casi todos los nativos y sustituyéndolos por colonos normandos, creándose así una colonia vasalla fija. Así concluye la conquista normanda, siendo sucedida por la breve conquista señorial de La Gomera, en 1450, pero esta la llevaron a cabo castellanos, no normandos. Las islas de señorío, bajo el control de importantes familias pero con lealtad a la corona, permanecerían bajo este sistema hasta 1812, cuando acaban con él las Cortes de Cádiz. La segunda fase de la conquista de Canarias se llama la Conquista Realenga, entre 1478 y 1496, y como indica el nombre, la llevó a cabo la Corona de Castilla directamente, para colocar a las islas bajo el control de los reyes católicos. Isabel y Fernando ya sabían que los portugueses se habían ido expandiendo por África, levantando factorías fortificadas por la costa atlántica, y sabían perfectamente bien que seguramente se interesarían por las Islas Canarias que quedaban. ¿Y se lo iban a permitir? Por supuesto que no. Esas islas iban a ser de la monarquía hispánica sí o sí. En 1478 la corona envía al hidalgo leonés Juan Rejón a Gran Canaria, fundando este un asentamiento en el noreste llamado la Villa Real de las Tres Palmas de Gran Canaria, en el actual barrio de Vegueta. Las Palmas sería la base principal desde la cual Rejón lideraría la conquista del resto de la isla, pero cuando lo intentó, los canarios juntan sus armas y luchan por echarlos, tanto que Castilla va a tardar 5 años en tomar Gran Canaria. Una de las figuras centrales de la resistencia, que hoy ha pasado a la leyenda, fue el guerrero Doramas, que luchó valientemente hasta que lo mataron con una lanza y le cortaron la cabeza en 1480, exhibiéndola el gobernador Pedro de Vera como amenaza a los aborígenes. Más tarde llega Alonso Fernández de Lugo, el que definitivamente completa la conquista de Canarias. Llega primero a La Palma y después de una difícil lucha contra las fuerzas del rey Tanausú, consigue conquistarla y apresa al rey aborigen. Por último, Fernández de Lugo pasa a Tenerife, donde encuentra una resistencia guanche súper fuerte. Y sí, ahora sí se puede decir guanche. En 1494, Fernández de Lugo fundó, justo en el lugar donde colocó una cruz al bajarse del barco, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Y 2 años después, fundaría San Cristóbal de la Laguna, la primera sede del Cabildo de Tenerife, y también de la Capitanía General de Canarias. Por eso, hasta 1833, cuando ya se movió a Santa Cruz,
La Laguna era básicamente la capital de Canarias, pero los guanches los quieren fuera, inmediatamente, tanto que lleva a las sangrientas batallas de Acentejo, con los guanches ganando la primera, en 1494. Sin embargo, los castellanos triunfan en la segunda batalla de Acentejo, en 1495, poniendo fin a la resistencia guanche. Un año después, tras casi un siglo, las Islas Canarias quedan completamente conquistadas, permaneciendo bajo el control de la corona hasta nuestros días. A pesar de su sangrienta ocupación, a lo largo de los siglos las Islas Canarias se han convertido en una parte fundamental de España, plenamente integrada en nuestro país como una comunidad autónoma única y orgullosa de ambos su rica historia y de su futuro prometedor. Hasta la próxima.